¿Teníamos o no teníamos tarea? Por eso les decía, si me pueden ayudar. Los anotes las dejé en mi oficina, pero teníamos algo. Bueno, hemos hablado acerca de la OMA, que también recibe el nombre del Consejo de Cooperación Aduanera, que en su inicio tenía 17 miembros. En esos 17 miembros iniciales, solo existía un país latino, era Chile, por si acaso. El único país que tiene más acuerdos que Perú y que todos juntos con la comunidad andina. Y después está Perú. Hoy en día nos está ganando Colombia, por si acaso, en acuerdos comerciales. Ya habíamos hablado respecto a esto. Algo que aclarar, algo que preguntar. No tienen nada. Pasemos a la otra diapositiva. El Consejo de Cooperación Aduanera une dos tipos de nomenclaturas, ¿ya? Dos tipos de nomenclaturas que existieron hasta antes de 1983 y eran las más representativas en el mundo, ¿ya? La tarea que quisiera que ustedes busquen, y eso ya me estoy anotando en términos generales, así ya no les pregunto, solamente ejecuto, es que por favor den una leidita al convenio del sistema armonizado. El convenio del sistema armonizado ustedes pueden encontrar en cualquier lugar del internet, también llamado SATCOM, y el cual vamos a ver ahora cuáles son sus alcances y quién controla y administra esto. El Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías es administrado por la OMA y encargado también por el Consejo de Cooperación Aduanera la creación. Su creación data de 1983, ¿ya? Y su vigencia desde el 1 de enero de 1988. Antes de que exista esta nomenclatura llamada sistema armonizado, existieron dos tipos de nomenclaturas muy representativas. ¿Por qué decimos muy representativas? Porque dominaban el mundo. Se basó en estas dos nomenclaturas para crear lo que hoy conocemos como sistema armonizado. La tarea que les doy es que lean un poco el convenio del sistema armonizado. Tienen 20 artículos, son importantes leerlos para entender cuál es el objetivo de este convenio. Hay unos 3 o 4 artículos, son 20 los que tienen, que son muy, muy importantes leerlos, ¿no? Y me gustaría que por favor hagan una lectura y conversamos la próxima clase acerca de esto. Y la tarea es investigar, y no les va a costar mucho, cuáles fueron las dos nomenclaturas más representativas antes del sistema armonizado. ¿Sí? Les podría decir antes de 1951 todavía. ¿Sí? ¿Cuáles eran las dos nomenclaturas que regían en su momento? Aunque hubieron muchos más, pero se basa en dos nomenclaturas esto del sistema armonizado. ¿Ya? Y me gustaría que ustedes hagan un repaso pequeñito a nivel del internet. Van a encontrar fácilmente, y una lectura también le dan a estas dos nomenclaturas. Y me gustaría que envíen como tarea, ¿ya? Como tarea. ¿Sí? Les va a tomar una hoja o máximo 2 hojas, ¿sí? Hablar sobre estas dos nomenclaturas antes del sistema armonizado. ¿Ok? En el anterior módulo habíamos hablado que nosotros vamos a irnos de lleno respecto a lo que es la nomenclatura dentro del ámbito del comercio internacional, llamada nomenclatura arancelaria o nomenclatura del sistema armonizado. El sistema armonizado también se conoce, como les decía, con el nombre de SATCOM, abreviado está. Y SATCOM, ¿qué significa? Lo que está ahí arriba, ¿no? Lo que está en la parte superior, todo lo que está ahí arriba. Y bueno,
el convenio del sistema armonizado, o llamado sistema armonizado, es la nomenclatura que, como dice ahí, comprende las partidas, subpartidas y los códigos numéricos correspondientes, las notas de las secciones, de los capítulos y de las subpartidas, así como las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado. Entonces, así es como podríamos definir lo que es el sistema armonizado, en general, ¿sí? Eso es el sistema armonizado, esto que ven ustedes. Una definición general de lo que vamos a ver. Y ahí está su estructura del sistema armonizado. Nosotros estamos viendo una pirámide, no es un triángulo, una pirámide. ¿Y por qué se representa con una pirámide? Porque esto es la base del sistema armonizado. Todo lo que se encuentra acá y están viendo en esta pirámide es lo que nosotros conocemos como la estructura del sistema armonizado. Este le da la razón de ser al sistema armonizado. Esta estructura llamada sistema armonizado se habla o se usa por más de 198 países o uniones aduaneras, ¿sí? Muchas de esos países o uniones aduaneras no forman parte del sistema armonizado, no forman parte de la OMA. Quien administra este sistema armonizado es la OMA y la actualiza y modifica cada 5 años. Desde 1988, quisiera que calculen, y alguien si me ayudara, cuántas modificaciones o enmiendas será que ha sufrido esta estructura del sistema armonizado hasta nuestros días, desde 1988, ¿sí? A ver, un cálculo, cada 5 años se modifica, ¿sí? Y esta modificación a nivel del sistema armonizado se llama enmiendas, ¿ya? Enmiendas. El propósito de las enmiendas son las de actualizar, modificar, analizar, evaluar. Todo lo que se pueda, todo lo que es malo sale, todo lo que es bueno entra. Las modificaciones, los errores, adecuaciones, actualizaciones, se hace cada 5 años. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar cuál es esta estructura. Les había dicho que, por favor, si tuvieran, no importa en digital, mejor si es en físico, la estructura del arancel de importaciones de Bolivia. Este arancel está basado en lo que es el sistema armonizado y contiene todo lo que estamos viendo en esta pirámide. ¿Y qué es? 21 secciones, 97 capítulos, 1.222 partidas, 5.387 subpartidas, 6 reglas generales que están en la parte izquierda inferior, y en la parte derecha son abreviaturas referidas a las notas legales. Notas legales de sección, notas legales de capítulo y notas legales de subpartida. Tal vez en alguna bibliografía ustedes van a ver esta estructura, es decir, esta pirámide. Algunos dicen triángulo, pero está mal. Tuve un docente hace muchos años, señor Ricardo Ávila, muy, muy bueno, y él ya está jubilado, peruano él, que en sus inicios vino aquí a Bolivia a darnos clases. Y bueno, pues es todavía, porque estamos en un grupo de expertos a nivel del Comalep, donde se opinan respecto a clasificaciones y las enmiendas que suceden cada 5 años. Y bueno, ellos a nivel de la comunidad andina han creado esta estructura y ponerla así como pirámide, ¿no? Y es una buena forma de demostrar la solidez que es el sistema armonizado, y esperemos que siga todavía esta estructura muchos años más. Entonces, vamos a analizar todo esto en lo que nosotros conocemos como nomenclatura arancelaria, ¿sí? En otros lados van a escuchar hablar de nomenclatura del sistema armonizado o nomenclatura de las mercancías, ¿sí? Tal vez lo más coherente es decir nomenclatura del sistema armonizado, y ahí estaríamos refiriéndonos a lo que vemos sobre la codificación de las mercancías.
Lo que más cambian cuando nosotros hacemos, o cuando se hacen las enmiendas, se analiza, son las partidas y la subpartida. Es lo que más cambia. Y vamos a ver por qué cambian esas subpartidas, ¿ya? El mundo tan dinámico que se presenta el día a día, ¿sí? Sufre cambios tan bruscos a veces de tecnología, de industria, hace que la codificación de las mercancías se actualice rápidamente. Y lo más rápido que se puede hacer es 5 años. ¿Ya? La actualización a nivel de la comunidad andina es cada año. La actualización de las mercancías a nivel de Bolivia es cada año, igual que la comunidad andina. Es más fácil reunirse cada año con 4 países o tomar una decisión a nivel de un país cuando le toca modificar a Bolivia que ponerse de acuerdo con más de 169 países y que sufran modificaciones anualmente. ¿Sí? Habíamos hablado respecto a la OMA y cuántos países integran y uniones aduaneras. Imagínense ponerse de acuerdo más de 169 países en una modificación, en una adecuación, para eliminar o para adicionar algo, tiene que existir consenso, una mayoría. Y a veces no se logra todo eso. Bolivia tiene su representación, tiene su sitio en la OMA, pero nosotros no asistimos. No asistimos porque a nivel económico no tenemos posibilidades de sustentar una persona que vaya solo a las reuniones y nos actualice sobre las cosas que se hacen. Los únicos países que tienen una buena representación y no es tan buena, diríamos, no es óptima, es México, Colombia y un poco Perú. Alguna vez va Perú. Los colombianos y los mexicanos son los que constantemente están yendo. ¿Sí? Eso porque les digo a nivel de la comunidad andina y dentro del Comalepa. A nivel del Mercosur, Brasil y Argentina son los que siempre están yendo, ¿sí? Porque tienen poder económico para pues, bancarse una persona ahí que vaya a discutir, analizar e informar. Lamentablemente Bolivia no puede y solamente tenemos que recibir noticias a través de la comunidad andina. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante cómo es esta forma. No sé si tienen preguntas hasta acá. ¿Todo comprendido? ¿Todo ok? Sigamos. Habíamos hablado respecto a modificaciones llamadas enmiendas dentro del sistema armonizado. Vamos a hacer una especie de ejemplo, un ejercicio así rapidito, cuando un país, todos los países pueden solicitar enmiendas a algo que hayamos visto que está errado o que se tiene que adicionar o se tiene que eliminar. Tiene que hacerse una propuesta dirigida a la OMA y pregunta para ustedes. Tenemos como Bolivia una modificación, una adecuación que se tiene que llevar a la OMA. Una representación, en nota nomás, tiene que ser bajo nota. Pregunta para ustedes, ¿en qué idioma vamos a enviar a la OMA una enmienda? En inglés. Exacto, en inglés. ¿Y en qué otro idioma puede ser? Ayer nos dijo francés. Exactamente. 2 idiomas son los que se aceptan. Esos 2 idiomas son los reservados o son los aceptados dentro del trabajo de la OMA, por si acaso, ¿no? Dentro del Consejo de Cooperación Aduanera. Entonces, los documentos tenemos que llevar sí o sí en lengua madre que nos obligan por Constitución y bueno, pues una representación en inglés o en francés. ¿Ok? Hacemos la enmienda cuando hay una solicitud de un país, se envía a la OMA acepta mediante la Secretaría General remite
al subcomité de revisión, ¿sí? Al subcomité, el cual envía al comité del sistema armonizado. Esto voy a explicar un poquito. Dentro de la OMA hay una secretaría general que agarra a todas las materias que hemos visto ayer. Ve que es una materia de enmienda sobre el sistema armonizado y pasa a un subcomité de revisión. Ese subcomité de revisión lo que hace es analizar si podría ser viable o no podría ser viable. Puede devolver este subcomité al país, indicar aquí hay errores, aquí está mal propuesto, etcétera, etcétera. Si lo acepta, manda al comité del sistema armonizado. Dentro del comité del sistema armonizado sufre una extensa revisión. Y esa extensa revisión no es rápida, puede durar 3 meses, 6 meses, 1 año, un poquito más. Por ejemplo, para la última enmienda, no me has respondido cuántas enmiendas hay, por si acaso, por favor, calculen enmiendas. La última enmienda, la sexta enmienda, llamada así, sexta enmienda, sufrió bueno, se puso en marcha o en vigencia el 2017, ¿sí? Y vamos a hacer este ejercicio. Si nosotros hubiéramos querido modificar algo para la sexta enmienda, hubiéramos tenido que enviar hasta antes de marzo del 2014, fíjense cuánto tiempo atrás, si hubiéramos querido que se modifique la enmienda, ¿ya? O haya una modificación dentro del sistema armonizado, si hubiera habido una enmienda. 6 enmiendas. Muchas gracias, Weimar. Muchas gracias. Exactamente, así es. 6 enmiendas. Y como les decía, ¿no? Es la sexta enmienda. Entonces, si hubiéramos querido que se modifique algo dentro de la sexta enmienda, nuestro pedido tendría que haber entrado como última opción marzo del 2014 al comité del sistema armonizado. Ellos lo revisaban, reanalizaban y todo lo demás, y se acepta. Aceptada la enmienda, se pone como recomendación provisional de enmienda. Se analiza, se puede volver a analizar y tal vez rechazar. Aunque el comité del sistema armonizado haya aprobado, tiene que ser aprobado por un consenso a nivel de todos los componentes o todos los signatarios dentro de la OMA, ¿ya? Es decir, todos los países tienen que aprobar, o la mayoría. Y para junio del 2014 se reúne el Consejo del Sistema Armonizado y ver si aprueba o no aprueba la recomendación provisional. Dentro del Comité del Sistema Armonizado existen 2 subcomités. Un subcomité científico y un subcomité técnico. Ellos analizan la viabilidad o no. Hecha la recomendación provisional, entra al Consejo. ¿Ok? En el Consejo evalúan si se aprueba o no y diremos que se aprueba. Junio del 2014. Se analiza, se evalúa y da. Corre y va. Y en la recomendación entra en la enmienda. ¿Sí? Hecha la recomendación, lo que sale es la nomenclatura del sistema armonizado con la modificación realizada por un X país. Si es que hemos dicho nosotros como país, se sale y bueno, pues ya se pone en vigencia esa nueva estructura de modificación. ¿Qué se modifican? Tal vez están pensando. El mundo es dinámico, hay mercancías que dejan de existir y hay otras mercancías que vuelven, o hay otras mercancías que se crean, ¿sí? Entonces, el comité del sistema armonizado tiene que ver todo eso, sus análisis, positivos, negativos, necesarios, obligatorios, etc. Quisiera que vayamos otra vez atrás, un poquito, vamos a mirar la estructura del sistema armonizado,
les decía que en las partidas y subpartidas es lo que más se modifica. Porque en las partidas y subpartidas, como vamos a ver más adelante, ahí se codifican las mercancías. Y estas mercancías en algún momento pueden modificarse. ¿Por qué razón? Pregunta para ustedes. ¿Quién no escuchó hablar de... ¿Quién no escuchó hablar de los cassettes? ¿Qué marca de cassettes existían? ¿Alguien les tocó? Es decir, les tocó escuchar música en los cassettes, esos que tienen dos orificios. TDK, Listen. TDK. ¿Se acuerdan? Maxell. TDK. Hemos sabido. Smart había, ¿no? Sony. TDK, ¿Se acuerdan? TDK. Exacto, la marca TDK también, eso. Sankey, había de todo. ¿Y quién no escuchaba? Teníamos que escuchar y grabar, podíamos grabar, había equipos para grabar todo. Díganme ahora si todavía vemos a la venta esos cassettes. Es una locura, ¿verdad? Eso de las mercancías es interesante, ¿no? Esos cassettes, por ejemplo, tal vez como reliquias lo están guardando muchos, o ya está botado, ¿no? Pues ya está en el basurero, o otros tienen guardado porque es un recuerdo, ¿no? Pero ya no está dentro de la nomenclatura del armonizado esos cassettes. Ya no tienen nombre ni apellido, peor, ¿sí? No tienen en este momento. ¿Por qué? Han dejado de ser de importancia a nivel mundial. Y dentro del comercio internacional ya no es interesante. Tal vez como algo coleccionable. Pero no reúne como tal esas características, diremos. Tal vez en un futuro más, cuando cumpla 100 años. Si hablamos de otras mercancías que hicieron época, los long plays, los discos de vinilo, muchos deben tener, ¿o no? Yo tengo unos cuantos de recuerdo, los discos de vinilo. Díganme si su comercialización hoy en día es fluida o ya no tiene importancia. No. Para nada. Sí, los CDs ya están desapareciendo, Doc. Si alguien... Claro, lógico. Los CDs ya... Aquí en Latinoamérica todavía seguimos comprando. Pues en el norte, en la parte norte del planeta, ya ha dejado de existir, es decir, ya no es necesario. Todavía en instituciones estatales, aquí en Latinoamérica, recibimos informes con CDs, ¿no? Ya no. En otros países ya no, directamente les dan, no sé, en una nube, aparte de que el informe puede ser físico, las condiciones de almacenamiento masivo a nivel de información digital ya tienen diferentes formas. Muchas dependencias estatales tienen, ¿qué se diría? Un servidor o un almacén grande, gigantesco, donde tiene que hacerse llegar la información. Como aquí, ¿qué se llama la empresa, la entidad a nivel estatal que administra información, nos dan nuestros links, ¿qué se llaman? AGETIC. Es dependiente del vice. Exactamente, muchas gracias. Exacto, AGETIC. Entonces, es dependiente de la vicepresidencia, ¿verdad? Entonces, parecido a AGETIC, hay instituciones a nivel de muchos países ya muy adelantados, donde uno tiene que hacer una consultoría, tiene que mandar el físico al ministerio o a la entidad estatal, y otra información directa en digital a esta clase de instituciones. Los hay en México, los hay en Argentina, también hay, bueno, en Estados Unidos, en lugares, hay no uno, sino muchos. Entonces, la información que se maneja ya es más fluida y de distinta manera en la que todavía seguimos manejando. Otra mercancía que hizo época, a ver, ustedes díganme,
que hizo época, ¿no? Y que ya no está dentro del sistema armonizado, ya no está dentro de la codificación de las mercancías. A ver, hay muchas mercancías que hicieron época. A ver, una les voy a lanzar, el VHS. ¿Sí? O menos que el VHS, más pequeñito, que era... El Betamax. Exactamente, el Betamax, ¿sí? El Betamax se anuló, ya dejó de existir, y vino el VHS. Y después, ¿quién no tenía el VHS? ¿Quién no quería comprar? Y tan caros eran los reproductores de VHS. Para ver otras películas de VHS yo tenía que ir, me acuerdo, en La Paz, a La Tiquina, para hacer un intercambio. En Cochabamba me iba a La España, para hacer intercambio, para ver otras películas, otras series. Hoy en día, es decir, cómo el mundo se ha globalizado, se ha dinamizado respecto a la información. Hoy en día podemos sacar películas de donde sea, piratear, pagando, lo que sea, ¿sí? Y antes traían estos VHS pagando impuesto. Muchos países hoy en día ya no reciben, es decir, tributos de lo que se piratea. En muchas cosas, ¿no? Han bajado ¿qué llama? La tributación en muchos países respecto a esta clase de mercancías. ¿Sí? La información de películas y todo lo demás tiene que pasar sí o sí por aduanas, y habíamos hablado un ejercicio en el anterior módulo que tiene que ser físico. Aunque tal vez ha pasado 2 semanas, 3 semanas en la aduana, estaba parado, o el viaje ha llegado por avión, ha tardado. Tal vez la película ya ha llegado en forma digital, de computadora a computadora hasta el destino. Pero para que sea comercializado a nivel público, tiene que entrar por aduana, porque si no, ya sea impuestos internos o la aduana, puede hacer una fiscalización a los cines, teatros, que no demuestren que ha sido importado legalmente, ¿no? Y lo mismo es con los softwares y todo lo demás. A ver, dígame, y no me están diciendo, ¿qué mercancías más hicieron época? ¿Qué mercancías más hicieron época? Exacto, los rollos de película, las cámaras fotográficas, esas antiguitas. Uy, qué bien, Weimar, la verdad. ¿Cómo teníamos que ir a comprar? ¿Perdón? Los juegos de Atari. También los juegos de Atari, exacto. Igual teníamos que intercambiar, ¿no? Los jueguitos, teníamos que intercambiar, ver a uno y a otro. Y teníamos que ver como tal. Pero era interesante, interesante. ¿Alguien ha escuchado hablar de las máquinas de escribir? Sí. Claro. Hicieron época, donde no habían, ¿no? El comercio general. Había una tienda grande en la Camacho, donde hoy es, creo, el Banco Nacional. Una marca conocida. ¿Se acuerdan? No. Una marca de escribir, ya era muy conocida. Una es la Olivetti, y después había otra. Ha caído la empresa, ya no, es decir, por todos esos cambios a nivel del comercio internacional, tecnologías, cambió. Y la última vez que yo vi que tenía una oficina es al final de la Sánchez Lima. Su nombre era Casa Bernardo, ¿se acuerdan? Casa Bernardo. No se acuerdan, tal vez no estaban en ese tiempo. Y bueno, pues Casa Bernardo importaba máquinas de escribir mecánicas y en algunos casos eran mixtas, mecánicas automáticas y otras automáticas, previo a la computadora.
Cuando después llegó la computadora, bueno, se desplazaron, cambiaron, y bueno, pues todo eso ya cambió. Entonces, todas esas mercancías que acabamos de hablar, hicieron historia, tuvieron su tiempo. Tenían en algún momento, dentro del sistema armonizado, nombre y apellido. Pero han dejado de existir. Ya no es importante para el sistema armonizado. Y no es porque el sistema armonizado quiere sacarlo, sino, si no existe un flujo comercial grande, el sistema armonizado ya no lo considera. Imagínense que yo quiera hacer una enmienda y pedir que el chuño se codifique a nivel del sistema armonizado, ¿ya? Dentro del sistema armonizado tenga un código el chuño, o tal vez que la cañagua. Pero ¿qué de importante es para el comercio internacional estos dos productos? ¿Cuánto será el flujo comercial? Eso analizan, no una vez, sino se analiza a nivel mundial. El flujo comercial, cuánto es de comercio, de importación y de exportación, y la tendencia, si es a subir o a bajar. Para que una mercancía se aperture a nivel de partidas, más adelante vamos a ver qué son las partidas, para que una mercancía tenga o entre en una partida, tiene que haber un flujo comercial por año de 100 millones de dólares. Y la tendencia a subir o mantenerse en 100 millones. Para que una mercancía o grupo de mercancías tenga nombre y apellido a nivel de su partida, tiene que tener un flujo comercial, un volumen comercial de 50 millones de dólares a nivel de sus partidas, anual. Y la tendencia a subir o mantener ese número. Si no se maneja tanto así, entonces no va, ni toman en cuenta. En la modificación del año, en la quinta enmienda, se introduce una mercancía muy conocida en nuestro país. Bueno, no solo en nuestro país, en la comunidad andina, la quinoa. A través de la comunidad andina y a través de que los 4 países hicieron sus gestiones, se introduce dentro del sistema armonizado y tiene hoy en día una subpartida, no una partida, una subpartida a nivel del sistema armonizado. ¿Sí? Más adelante les voy a mostrar y háganme recuerdo cuál es la codificación dentro del sistema armonizado de la quinoa. Y como verán, aló, sí. Licenciado, una consulta. Y aquellas mercancías que no han logrado alcanzar estos importes y obviamente no tienen una partida, ¿cómo se importan o se exportan? Ah, es que no tiene nombre y apellido, pero va a tener un nombre general. ¿Ya? Un nombre general. Al decir un nombre general, va a estar, como decir, cereales. Los demás cereales. Pero cuando tiene nombre y apellido va a decir quinoa o quinoa, entre paréntesis, quinoa sativus. Es el nombre científico, ¿no? Hoy en día la quinoa tiene ese nombre, pero a nivel de su partida. Aquellas mercancías que no tienen nombre y apellido, ya sea a nivel de partido o subpartidas, se clasifican, tienen un código, pero va a estar un código que también nombre a otros. ¿Ya? Puede ser que sea una quinoa, es decir, un cereal, que es como... no, Chinopodium quinoa, exacto, Chinopodium quinoa. Es por si acaso así, Chinopodium quinoa. Muchas gracias, Beima. Gracias por... Es que con tantos nombres de quinoas, por si acaso, la que más se conoce a nivel es la Chinopodium quinoa. Ese es su nombre científico. Muchas gracias, Beima. Me ha corregido. Entonces, por ejemplo, la cañagua se exporta y es muy interesante, se exporta no en los volúmenes de la quinoa, pero se está exportando y cada vez está subiendo. Va a llegar un momento donde sí es importante y va a ser importante, yo sé que va a ser importante y en algún momento
va a tener que tener nombre y apellido, porque es más rica a nivel de nutrientes que la misma quinoa. ¿Sí? Por si acaso. Hoy en día nos compran quinoa a nivel mundial. Ustedes van a ver los dietistas estadounidenses, europeos, etcétera, los nutriólogos, dietistas famosos, y hablan de la quinoa como si fuera el arroz. Es decir, que la quinoa tiene para largo y mucho. Va a tener en algún momento una partida. ¿Sí? Hoy en día tiene su partida. Y esperemos que la cañagua en algún momento llegue a tener una subpartida. ¿Ya? Dentro de la comunidad andina hay 4 países y sí tienen nombre y apellido ciertas mercancías que para los 4 países es importante, pero dentro de la comunidad andina. Más adelante vamos a ver esa codificación. No sé si tiene alguien alguna pregunta. ¿Algo más que sumar? Ok. Entonces habíamos dicho sobre las propuestas y las modificaciones. ¿Sí? El convenio del sistema armonizado, también llamado SATCOM, se ha creado, aunque se ha trabajado muchos años atrás, pero se ha creado el 14 de junio de 1983. La vigencia desde el 1 de enero de 1988. ¿Sí? El 1 de enero del 88 se pone en vigencia esa nomenclatura, con la mayoría de los países, casi la mayoría de los países. Y contiene 20 artículos, como les decía, el alcance es mundial. ¿Sí? Casi el 98% de todos los países utiliza esta nomenclatura para el intercambio comercial. Y también les decía que hay más de 198 países que usan este sistema armonizado, pero muchos de esos países no pertenecen al convenio. Bolivia pertenece al convenio, por si acaso, pero no estaba dentro del convenio hasta el año 2003. El año 2003, mediante ley 2452, Bolivia se adhiere a el convenio como tal. Pero ya usábamos el convenio del sistema armonizado antes, mediante la comunidad andina. La comunidad andina ha empezado a usar el sistema armonizado desde 1989, al año que se ha puesto en vigencia. Es decir, el 88 se pone en vigencia, se entera de todo eso la comunidad andina y empieza a modificar sus mercancías o la codificación que se usaba hasta antes de 1989. ¿Ya? Las enmiendas, como les decía, se hacen cada 5 años y los propósitos que tienen estas enmiendas. Me he olvidado decirles eso. Hay mercancías especiales de orden. ¿Por qué decimos mercancías especiales? No es necesario que tengan un volumen de comercio de 50 o 100 millones. Esas mercancías tienen que ir sí o sí, aunque se venda una mercancía al año. Una de esas. O se vendan 10. Hay mercancías que sí o sí tienen que estar ahí. Y tienen que tener nombre y apellido. ¿Saben? ¿Se imaginan a qué mercancías me refiero? ¿Cuáles podrían ser? A ver, si alguien podría ayudar. ¿Quizá maquinarias, licenciado? No son maquinarias. Licenciado, lo que nos comentaba hace unas clases atrás, el tema de los órganos humanos. Ya, perfecto. Hay cosas que tienen que estar ahí. Tejidos humanos. Tejidos humanos que en muchos países donan. No es vender, es donación. Pero por recomendación de la OMS y las Naciones Unidas se ha hecho una codificación para eso. ¿Qué más? ¿Qué mercancías más serían? Hay varias. De importancia para la humanidad. ¿Cuáles serían? Nada. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado este año, por ejemplo? ¿Por qué es de importancia? ¿Qué es lo de importante en el comercio internacional? ¿A qué se ha dado prioridad?
¿Qué cosa sí? servicios, a tema sanitario, ¿no? Claro. Insumos médicos. Medicamentos. Exactamente. Ahora sí, eso, estamos participando, ahora sí. Los insumos médicos, la industria farmacéutica, ¿sí? Todo lo que se refiere a medicina, ¿sí? No tiene que pasar mucho tiempo para desaduanizar esta clase de mercancías. Y esta clase de mercancías, no todas, sino muy específicas, tienen que tener nombre y apellido. Primero porque pueden ser peligrosas o porque son necesarias. ¿Ya? Y este año sí que realmente ha habido muchas cosas que se ha aperturado por necesidad mundial, de orden, de salud, ¿no? Eso es uno. ¿Qué más? ¿Qué mercancías más? ¿No hay otras mercancías? Tantas hay. Esas mercancías que pueden llegar a matar. Por ejemplo, químicos, sustancias químicas nocivas, que pueden usar terroristas, gente que tenga mala intención. Entonces, muchas de estas sustancias químicas tienen que ser controladas. Eso no significa que está prohibido su comercialización. Puede comercializarse, pero con permisos especiales. Adelante. Las armas, licenciado. Sí, ciertas armas tienen que tener nombre y apellido. Todas las armas son controladas. ¿Aló? En Bolivia, para que uno pueda transportar, importar, exactamente, transportar o importar, necesita permisos. Por ejemplo, todo lo que son dinamitas, esos cuetillos que venden y todo, necesita un permiso especial del Ministerio de Defensa. ¿Ya? Del Ministerio de Defensa. Ahora sí, ¿pueden darme más ideas? ¿Sumar? ¿Cuáles más serían? Hay varias mercancías. Se les estaba hablando acerca de los químicos, de sustancias controladas. Ahí está, estamos hablando de eso. Por ejemplo, todo lo que se refiere con la lista quinta de sustancias controladas de la ley 1008. Ahí están el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, permanganato de potasio, muchos otros más, ¿ya? Que se controlan a nivel del narcotráfico, ya sea como insumo para preparar droga o como droga misma. Están prohibidas. ¿Sí? Necesitan permisos especiales. No podemos decir, no, un triste mortal podría comprar y vender fácilmente eso. Se necesitan permisos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más sería importante como mercancía? No importa el volumen comercial, pero tiene que estar ahí. ¿Qué más sería? Vehículos móviles clínicos. Por ser importante, las ambulancias tienen nombre y apellido, pero no necesitan un permiso especial. Sí, hay diferentes ambulancias. Imagínense nuestras ambulancias que tenemos. Si comparamos con las ambulancias que hay en otros países ya desarrollados, parece que fueran camiones, ¿no? Nuestras ambulancias, sinceramente. Hay ciertas ambulancias que tienen ciertos permisos porque tienen unos acondicionamientos buenísimos, ¿sí? Tremendos. Ahora, como no me están dando ideas, voy a tener que recurrir otra vez. Adelante. Los metales, lice, preciosos como oro, rubíes, esmeraldas, no. Ya, son importantes. Eso antes de la quinta enmienda, creo que la primera vez, en la primera nomenclatura ya tenían. Es más, las antiguas nomenclaturas
antes del sistema armonizado, ya contaban con nombre y apellido a las esmeraldas, los diamantes, el oro, la plata y todo. ¿Ya? Sí o sí. Lice, Siempre y los tenían... cuadros, por ejemplo. Los cuadros, digamos, las obras de arte, por ejemplo. Exactamente, las obras de arte. Obras de arte que tal vez no se venden pues en cantidades industriales. Esas tienen nombre y apellido. Es más, hay mucho tráfico de obras de arte. Se roban. Aquí en Bolivia y en Ecuador, Perú, se sufre mucho del robo. También reliquias, ¿no, licenciado? Las reliquias, claro. Se sufre mucho. ¿Sí? Hay pueblitos que van y los roban, cortan sus pinturas. Y hace unos años atrás hasta un párroco, no sé de qué iglesia, estaba metido en eso. A nivel internacional vendían esas cosas. Había una red tremenda. ¿Ya? Y se tiene que tener control sobre eso. ¿Ya? Hay diferentes protocolos, hay convenios a nivel de los países justamente para asegurar el control de eso. A ver, muchas gracias por eso. ¿Qué más? ¿Qué mercancías más? Tiene que tener nombre y apellido. Pero que licenciado, no sé si estoy equivocada. Cuando transportan animales, digamos, de alguna especie en específico. ¿Animales? Sí, pero es específico, digamos, animales en extinción. Exacto, animales de riesgo de extinción. Desde el 2017 nosotros estamos en un convenio de protección a nivel mundial y bueno, ya está vigente, de protección a los animales. Esos que están en etapa de extinción. Eso es cierto. Tienen que tener permisos especiales. Por ejemplo, no está prohibido la comercialización. Es decir, el transporte como tal. Ya les decía, ¿no? El panda está amenazado porque hay pocos ya. Pero a veces por convenios venden los pandas a ciertos zoológicos de investigación para producir más, ¿sí? Para seguir manteniendo esa raza. Para esos tienen que transportar, tienen que ser enviados de un lugar a otro. Entonces, sí o sí tienen que estar con su nombre y apellido. Algunos, ¿ya? Pero siempre tener el certificado de poder transportar, ¿sí? Ahora, algo que no tocaron y no me dijeron. Por ejemplo, productos que pueden estar es decir, que pueden amenazar el medio ambiente, ¿ya? Sustancias químicas, algunos otros productos, no siempre químicos, ¿no? O esos plásticos, por ejemplo. Es un producto. Hay ciertos plásticos nocivos para el medio ambiente que se usaba como envases, por ejemplo, para Coca-Cola, Pepsi, tantas otras bebidas. Hoy en día están usando, con el pretexto de que son ya biodegradables, otro tipo de sustancias. No olvidemos que la mayoría de los plásticos tiene componente de plomo, y el plomo a la larga es cancerígeno, dependiendo en qué cosas están hechas. Las cañerías hoy en día son de plástico, pero dice que hay unas cañerías que son buenas y todo lo demás, politubos, nos venden todo. El mercado del plástico es grande y va a seguir todavía muy grande, ¿no? Porque no hay algo que le sustituya y que baje costos. Hay empresas a nivel Bolivia y a nivel Latinoamérica que compran materia prima que tiene bastante plomo, que son vetadas en muchos países, y en Bolivia o en Latinoamérica, en algunos países en Latinoamérica, no son revisadas, no son controladas. Entonces, el industrial boliviano o latinoamericano compra tan barato esa materia prima, porque en otros países europeos, norteamericanos, algunos asiáticos o del Medio Oriente, no compran. ¿Por qué? Son nocivos, porque son nocivos. ¿Ya? Y bueno, pues, si es barato, compremos. Y ahí hay empresas a nivel Bolivia y, como les decía, a nivel latinoamericano no somos la excepción, que su materia prima tiene bastante plomo. ¿Qué cosas estaremos interaccionando que no sabemos?
hay muchas personas que usan tuppers, hay muy bonitas formas de tuppers y todo lo demás, pero los bifenilos y el plomo mismo es tóxico y es mucho tiene componentes altos de eso, ¿no? De sustancias químicas nocivas para los humanos. Es muy lamentable, pero así es nuestra realidad. ¿Qué más? ¿Qué más respecto a esas mercancías que estábamos hablando? ¿Se han escuchado hablar? No sé si escucharon de los COGOS, que es la Comisión Gubernamental del Ozono, y las sustancias agotadoras del ozono que tienen los refrigeradores antiguos, y que algunos refrigeradores no tan antiguos tienen en su refrigerante los clorofluorocarbonos, ¿sí? Esos amenazan lo que es la capa de ozono, ¿verdad? Y cada vez se está restringiendo eso. Y dentro del sistema de refrigeración de los vehículos también tienen, ¿no? Algunos vehículos antiguos. Los nuevos hoy en día ya no tienen eso, tienen otro sistema de refrigeración. Pero es de importancia, ¿no? Porque se sigue generando. Y después están, muy importante esto, todo lo que es Hola, se ha desconectado, creo, ¿sí? Lo escuchamos, Lick, pero... Sí, a ver, un ratito voy a ver otra vez esto. A ver, ahí ya está. Ya. Ok, ya estamos otra vez. Bueno, hay muchas mercancías que tienen que tener nombre y apellido, aunque no tengan un volumen comercial grande. A ver, están las sustancias controladas, están las sustancias químicas que en Bolivia controla el PRONACOPS, el Programa Nacional de Químicos Especiales. Aquí está. Y hay otras sustancias como son esas sustancias radioactivas. ¿Saben quién controla a nivel Bolivia la importación o la exportación de esos productos radioactivos? Cuando viajan ustedes vía aérea y sus maletas no tienen que ser abiertas, hay un escáner a nivel de SAPSA, a nivel de aduanas cuando llegan y hacen una revisión exhaustiva de sus maletas a nivel de ese equipamiento tecnológico. Ese equipo funciona a nivel de radiación, fuentes radioactivas. En Bolivia es el ITEN el quien da las autorizaciones para su importación o exportación. En Bolivia tenemos dos tipos de certificación, dos tipos de documentos al momento de importar. Uno es las certificaciones y otras son las autorizaciones previas. Las certificaciones, en su mayoría, pueden ser obtenidas al llegar a destino, es decir, a recintos aduaneros, sin ser todavía nacionalizados. Se puede sacar. Una autorización previa tiene que ser antes de que llegue al país de destino. Podría ser antes de que en origen despachen la mercancía, una X mercancía que necesite una autorización previa. Y si ustedes se fijan a detalle, o si van ojeando dentro del arancel a nivel Bolivia, el arancel aduanero de importaciones, hay muchas mercancías que necesitan autorización previa y otras certificaciones. Por ejemplo, los alimentos necesitan un certificado de inocuidad alimentaria.
Los animales, un certificado de zoosanitario, ¿ya? Y los vegetales, ¿qué tipo de certificación se necesitan, saben? Fitosanitario. No, los vegetales. Senatac, dicen que. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Se lo escucha, Licen. Ya. Lo escuchamos bien. Los vegetales necesitan un certificado que se llama fitosanitario. Fito es vegetal, ¿no? Fitosanitario. Y sí, el SENASAC provee 3 tipos de certificados: fito, zo y de inocuidad alimentaria. Los medicamentos necesitan permiso del Ministerio de Salud, una certificación. ¿Ya? Dicen que es moroso, demasiado moroso sacar un permiso de un medicamento. No sé realmente cuán moroso es. Y bueno, pues para traer sustancias controladas, es decir, amparadas dentro de la ley 1008, igual se necesita no certificado, sino una autorización previa. Y para traer armas, para traer cohetillos, ese tipo contenido de dinamita o esos explosivos, necesitan autorización previa del Ministerio de Defensa. Y después hay autorizaciones a nivel de INORCA, por ejemplo. Hay autorizaciones previas a nivel de ropa, por ejemplo. Pero es con otro fin, ¿no? No sé si realmente ese fin se está cumpliendo, de protección y generación de que las empresas, las MIPES y CONAMIPES, den un buen producto. Yo no estoy muy en acuerdo eso, no estoy en acuerdo, por la verdad, de esa medida. Seguimos manteniendo mediocre la industria boliviana y no hay buenos productos. Y eso que los aranceles han subido a su máximo para proteger, ¿no?, a la industria boliviana. Todo esto les digo porque ¿quién no ha ido por la Illampu, por ejemplo, en La Paz, y se ha topado con ropa buena en algunos puestos, y hay otra ropa que no es tan buena, ¿no? Pero no cambian para mejorar. Y si cambian para mejorar, ya no dicen que es ropa boliviana, dicen que es panameña, dicen que es chilena o americana, dicen eso. Los estadounidenses creo que producen 10 o el 15% de lo que consumen. Todo lo demás es de afuera. Así que eso no es nada creíble, por ejemplo. Cuando dicen, no, es americana esta ropa. No. Por ejemplo, muchos dicen, esta ropa es panameña. Les engañan, por si acaso. Este pantalón es panameño. Yo quisiera que diga Made in Panamá, no. Panamá, lo único que exporta y la única parte de entrada de exportación grande es la teca. ¿Conocen la teca? ¿Qué es teca? No, Lick. Personalmente no. Un árbol que sacan, es un árbol delgado, no tiene su tronco es un ancho, un tronco delgado, producen bastante teca y eso es lo único que exporta Panamá, por si acaso. Todo lo demás es comercio internacional. Su gran entrada, lo que es, que se llama el Canal de Panamá. Panamá es como Iquique, lo es para Bolivia, por ejemplo. Van a comprar cosas y todo. Pero ya ha dejado de perder, es decir, ha dejado ya de ser importante. No es lo que había como la zona franca Colón, lo que había antes. Ha bajado bastante, ¿no? Tuvimos una reunión hace 2 años y medio más o menos. De un extremo a otro extremo, de un continente, del Océano Pacífico al Océano Atlántico, en 45 minutos se hace. Pueden pasar en un día pueden estar en el Océano Pacífico, a los 45 minutos pueden estar en el Océano Atlántico. En 45 minutos. Rápido se llega. ¿Ya? Y es interesante, hoy en día tienen 2 canales, ¿ya? Antes el canal antiguo, que hacía pasar, y hoy en día tienen otro canal grande para buques mucho, mucho más grandes, ¿no? Es una inversión muy buena, es una economía muy abierta a las inversiones. Hay mucha gente
asiática, por ejemplo, descendiente, ya son panameños, mucha gente asiática. Seguiremos. Como les decía, tal vez si se acuerdan otras mercancías que ya no están en los supermercados, no es comerciable, no es de importancia, pero puede ser que en algún momento para colección, por algo, se pueda seguir importando o exportando, pero ya no es importante dentro del comercio internacional. Por eso ya no tiene nombre y apellido, ¿ya? Se puede seguir clasificando. Hay un lugar donde se puede clasificar, vamos a ver más adelante, pero ya no tiene nombre y apellido, ¿ok? Ok. Sigamos. Ahí está. Esto es, así es como se codifica las mercancías dentro del sistema armonizado. Tiene una codificación de 6 dígitos, ¿ya? Una codificación de 6 dígitos. Los primeros 2 dígitos hacen referencia o nombran un capítulo. Como está en la diapositiva, el primer dígito y el segundo nombran el capítulo. Los primeros 4 dígitos nombran la partida, ¿sí? Los primeros 6 dígitos nombran la subpartida. ¿Y qué tipo de subpartida? Subpartida del sistema armonizado, ¿ya? Ojo, y aclarar esto. La partida no es el 3 y el 4. La subpartida no es el 5 y 6, sino es todo, desde el primer número hasta el sexto número. Desde el primer dígito hasta el sexto dígito. Esa es la subpartida del sistema armonizado. La partida es desde el primer dígito hasta el cuarto dígito. Esa es la partida. El capítulo es desde el primer dígito hasta el segundo dígito. Ustedes en su arancel de importaciones van a identificar y enseguida les voy a mostrar el arancel que ustedes tienen que tener. Denme un ratito, voy a aperturar el arancel. Y ustedes ven conmigo, van a ver conmigo. A ver. Acá. Y ok, ¿dónde estás? Ahora sí. Ok. Pueden ver, ahí está el arancel, parte de la primera hoja. Ustedes tienen esto. ¿Sí? ¿Dónde estaría la partida? Busquen el código, fíjense el código a la mano izquierda. ¿Cuál es la primera partida que ven? Ya saben qué código es la partida. ¿Cuántos dígitos tiene? 0101. Exacto. Cuando nosotros estamos hablando de partida, siempre tiene que tener el punto después del segundo dígito. Porque si no ponemos el punto, va a ser un número más. ¿Sí? 01.01. Esa es la partida, el código de esa partida. Y vamos a ver el texto de ese código. El texto de esa partida. El texto de esa partida se llama caballos, asnos, mulos y burdéganos vivos. Ese es el texto de la partida. En nuestro arancel tiene el nombre de descripción de la mercancía. Pero para efectos del sistema armonizado, a esto llamamos texto de la partida. Texto de la partida. ¿Ok? Ojo. Y más abajo están las subpartidas. Más adelante vamos a ver un poco más a detalle esto. Solo estamos identificando en este momento las partidas. Un poquito más abajo vamos a ir y vamos a ir a la partida 0102. ¿Ya? Vamos a ir a las partidas 0102, 01.02.
que hace referencia a animales vivos de la especie bovina. ¿Sí? Ese es su texto de partida. Animales vivos de la especie bovina. ¿Sí? La partida y su texto de partida. Para tomar en cuenta. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. No vamos a entrar en profundidad. En un ratito más vamos a llegar a lo que queremos. Ya, ok. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, Licen. No me estaban escuchando. Ahora, estaba hablando ya como... Nada, licenciado, no hemos escuchado nada. Ahora sí. Perdón, voy a reiterar. Bueno, ya hemos visto la codificación del sistema armonizado, ¿ya? No se olviden. Capítulo, partida y subpartida. La subpartida 6 dígitos se llama subpartida sistema armonizado. Ok, no se olviden. ¿Qué pasaría? Un corte. Ya. Ahora nos toca ver los objetivos del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, también llamado sistema armonizado, así de simple. Tiene 5 objetivos y vamos a analizar cada uno de estos y la importancia que tiene. El primero indica clasificar sistemáticamente todas las mercancías susceptibles de comercio internacional. Pregunta para ustedes. Para que una mercancía esté dentro del comercio internacional, ¿qué tiene que cumplir? ¿Qué requisitos tiene que ser negociable, transportable. Y tangible. Y tangible, sí. Esos 3 requisitos. Si no cumple esos 3 requisitos, no va a poder ser susceptible de comercio internacional. Es decir, no va a poder cumplir el requisito de mercancía. Entonces, uno de los objetivos es ese. El sistema armonizado lo que hace es verificar de cumplir estos 3 requisitos y de acuerdo a un sistema ya trabajado, lo va a clasificar. Va a llegar a ordenar. ¿Sí? En el segundo objetivo indica clasificar de manera uniforme y racional las mercancías en los aranceles de todos los países que adopten esta nomenclatura. Es decir, que el sistema armonizado ya tiene un orden, un sistema realizado, un sistema hecho, de manera uniforme y racional. ¿Y qué entendemos de manera uniforme? De acuerdo a una tendencia, de acuerdo a un formato, ¿sí? Uniforme y especialmente racional. Imagínense ustedes las nomenclaturas
de las mercancías, si en algún momento tendríamos que hacer un tipo de nomenclatura que sustituya a lo que es el sistema armonizado. ¿Qué nos podríamos imaginar? Clasificar las mercancías por orden alfabético. Por ejemplo, la A. Todas las mercancías que entren con A. Arroz, agua, aceite. ¿Qué más? Con A. Automóviles, con A. Hay varias mercancías con A. Pero díganme, ¿será que hay un orden? Está en un orden alfabético, pero ¿será uniforme? Y sobre todo, ¿será racional? No, licenciado. Intentando Estaría querer todo hacer... mezclado. Exacto, pero está en un orden inicial, sería alfabético, nada más. Pero queriendo hacer un orden, yo creo que haríamos un desorden. O intentando hacer un orden, crearíamos un desorden. ¿Sí? Y bueno, lo que el sistema armonizado ha hecho es sacar lo mejor de las dos nomenclaturas más representativas que hubiera. Ahora, cuando decimos racional, también decimos que si nosotros tenemos un grupo donde se clasifican, a ver, cereales, hay un grupo donde se clasifican solo cereales. Imagínense que yo clasifique donde está el grupo de cereales, yo pueda clasificar y meter a las cebollas. ¿Será racional eso? No, porque la cebolla, primero que no es cereal, y estuviera como un lunar ahí, ¿no? Es como estuviera como un guato en un mocasín, perdido, ¿no? No pasa nada. Entonces tiene que haber un orden, y tiene que ser racional. Y ese orden tiene que ser seguido por los países que adopten esta nomenclatura. Y esto, cuando ustedes lean el convenio del sistema armonizado, obliga a que no modifiquen hasta el 6º dígito todo lo que se hizo por el sistema armonizado. Toda esa estructura, ¿sí? Todo ese sistema que se ha hecho. El objetivo tercero, que indica adoptar un lenguaje común internacionalmente aceptado. ¿Qué entendemos por eso? A ver, ustedes díganme ahora, ayúdenme, ¿qué significará? ¿Qué nos quieren decir con eso? Adoptar un lenguaje común internacionalmente aceptado. Les escucho. Un lenguaje entendible, o sea, que sea, digamos, entendible como para en castellano, inglés, hasta en chino. ¿Sí? En resumen, sí. Utilizando términos generales, licenciado, digamos, que no pueden cambiar en ningún lado, digamos, como los números, ¿no? En todo lado el 1 va a ser 1. Exacto. Todos los que adopten esta nomenclatura tienen que cumplir los procedimientos, la norma, el formato, el sistema que se ha dado por el sistema armonizado. Y solo el sistema armonizado puede cambiar. ¿Y cuándo va a cambiar eso? Cada enmienda, si así se tiene que hacer. Ahora, no es que podamos nosotros aceptar todo. Si hay algo que cambiar, lo cambiamos y eso se llama enmienda. Cuando tenemos una postura para cambiar algo, ya sabemos los pasos, ¿no? Fíjense con qué anterioridad tenemos que hacer. Para el 2017 teníamos que haber hecho el 2014, fíjense. Ahora la 7ª enmienda va a ponerse en vigencia el 2022. ¿Será que estamos a tiempo para hacer una enmienda? Va a ponerse en vigencia el 2022, por si acaso. ¿Será que estamos a tiempo como Bolivia, como país, para hacer alguna enmienda, alguna modificación, una petición? Sí. Con análisis y con tiempo. Claro, pero hemos hablado sobre la estructura hace ratito, fíjense. Fíjense, ahí está, el ciclo. Fíjense, para que nosotros como país pidamos una modificación, para la 6ª enmienda tendríamos que haber mandado antes o hasta el marzo del 2014 al Comité del Sistema Armonizado.
y hagan sus cálculos. Si el 2022 va a entrar en vigencia la séptima enmienda, ¿cuándo deberíamos haber mandado? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué fecha? Ya hemos visto eso, estamos acá. ¿Cuándo? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuándo? Están haciendo sus cálculos. Vamos a ver esto del tercer objetivo, que es importante. Cuando, adelante. Adelante, adelante. ¿Alguien quería hablar? Hola, hola. ¿Alguien quería hablar? Ok, bueno. Ya. Entonces, ¿qué indica o qué nos hace entender cuando dice adoptar un lenguaje común internacionalmente aceptado? ¿Qué nos quiere decir? Que sea un lenguaje universal. Sí, un lenguaje universal. ¿Y qué podríamos entender con lenguaje? ¿A qué podemos relacionar con un lenguaje? Con idioma, ¿no? Con idioma. ¿Qué quiere decir el sistema armonizado? ¿No? Perdón, adelante. Una comunicación universal e internacional, digamos. Exacto. Algo por ahí. Exacto, exacto. Lo que les decía, un lenguaje. Y cuando estamos hablando de un lenguaje común, estamos hablando de un idioma común. Ya no vamos a hablar el español, no vamos a hablar el castellano, no vamos a hablar el inglés, no vamos a hablar el francés. Vamos a hablar el idioma del sistema armonizado. Cuando tengamos que comprar azúcar, vamos a usar el código del azúcar. Cuando tengamos que hablar sobre vehículos, vamos a comprar o vender el código de los vehículos. ¿Sí? Entonces, no necesitamos hablar otros idiomas más que el idioma del sistema armonizado cuando yo tengo que comprar o vender. En algún momento compraré una 0101 y que tengan que transportarme bajo un Incoterms, tal vez FOP y Quique y demás cosas, y mi código, ¿no? Formas de comercio. No estamos hablando inglés, no estamos hablando otro idioma, más que el idioma del sistema armonizado. Un código que tiene el azúcar, un código que tiene una fruta, un código que tiene un suéter, un código que tiene un televisor, un código que tiene un celular, un código que tiene un alimento, y ese código va a ser común entre todos los países a nivel mundial. Ese código no va a cambiar, va a ser el mismo código en China, en Estados Unidos, en India, en Alemania, en Argentina, en Australia, en Madagascar, donde sea. Ese código va a ser común. Nadie podría equivocarse. Por eso cuando uno está transportando, no sé, un alimento X, esa codificación de ese alimento la han dado en origen, por decirles China, y ha llegado a Bolivia, y observan, pero esta codificación de este producto no es el real. Hasta el 6º dígito debería ser igual, pero resulta que está mal, y el técnico aduanero le dice, esta codificación está mal, esta asignación de la nomenclatura está mal. Pasó en algunos momentos la mala asignación. Entonces, ahí hay restricciones, multas, ¿no? A nivel de aduanas, por ejemplo, cuando uno aplica mal la clasificación, por clasificación errónea, a nivel del sistema armonizado. ¿Sí? Entonces, el objetivo del sistema armonizado, justo este objetivo, el tercer objetivo, es que todos los países tienen que usar este idioma. Y tienen que aceptarlo como el idioma del comercio de las mercancías. Ya no, es como que en Bolivia, ¿cómo llamamos a los
vehículos pequeños que transportan entre 10 a 12 personas. Minibús. Minibús. No sé quién se habrá inventado eso, ¿no? Minibús. Pero el mismo vehículo en México, ¿será que se llama minibús? No. ¿Qué se llamará? Tal vez por la jerga que tienen camión, camioneta. A los buses en México llaman buses grandes, ¿no? Camiones. Su forma, su costumbre. Nosotros a esa fruta amarillita que tenemos que pelarla para comer y está en los racimos grandes y a veces por cabezas compramos a veces. ¿Qué se llama? Plátano. Exacto, plátano. ¿Y qué tipos de plátanos nosotros conocemos? Alguien va a decirme el Guayaquil, por ejemplo. Y las ceditas, licenciado. ¿Perdón? Las ceditas, aunque no sé si aplica. No, ¿los plátanos? ¿Así también llevan otro nombre? Sí. Son más pequeñitos, ceditas les llaman. Ceditas, ya. En otros lugares, ¿qué más llaman a los plátanos, por ejemplo? Guineo. Guineo, bananas, como dice Weimar, sí, ok, Weimar, bien. Plantains, guineo, como dice. Y hay otros que dicen, a ver, en Centroamérica el nombre se me está yendo. Hay un nombrecito también que le dicen a los plátanos, ¿sí? Entonces hay una diversidad, dependiendo la zona geográfica, dependiendo las costumbres, hay cosas que a ciertas mercancías podemos darle diferentes nombres, ¿sí? Ya sea por costumbre, la zona, etcétera, etcétera. Y no es común. Uno de estos objetivos del sistema armonizado es eso, que el código sea el mismo donde estemos, en cualquier país que se hable otro idioma, el idioma de las mercancías sea igual, sea el mismo, ¿ya? Ese es el objetivo, por si acaso. Ahí está, otro ejemplo que nos ha puesto Weimar, muchas gracias. Nosotros aquí lo conocemos la palta, ¿no ve? La palta, ¿la palta es fruta? No es fruta. ¿Y qué digan? ¿Qué me dicen? ¿Es fruta o no es fruta? ¿Y con qué nombre se conoce en otros lados? La palta es algo que no está bien definido, le dicen, porque hay varias denominaciones que le dicen fruta o verdura, no se ha definido. Fruta, porque yo sabía que se consideraba fruta, pero es interesante si hay algo. ¿Con qué nombres también se los conoce a la palta? A ver. Aguacate, licenciado. Exacto. ¿Otro nombre? Guacamole. Guacamole, también. Exacto, bien. A ver, nosotros en Estados Unidos a los vehículos llaman camionetas, lo que llamamos aquí a las vagonetas. Camionetas. ¿Sí? Camionetas. Y nosotros aquí llamamos vagonetas. A nivel comercial tienen diferentes nombres. Sub también. Camioneta grande, camioneta pequeña. Nosotros conocemos como camioneta aquel vehículo que tiene en la parte posterior un espacio, un cubículo, que puede ser destinado al transporte de mercancías, pero también personas, ¿sí? Camionetas. En otros lados les llaman a esos camionetas, a los subs, ¿no? Que les decía. Ahora, pregunta.
hay muchos minibuses que se transformaron, porque vinieron de México, se transformaron del volante de la izquierda, de la derecha a la izquierda, para que estén en legislación boliviana, ¿sí? En normativa boliviana. Lo que no se han fijado muchos, tal vez, ciertos minibuses, como los llamamos, sus pisos, donde uno entra, son muy altos, ¿sí? Y a veces chocamos contra el techo. En su momento, en origen, esos vehículos no eran para el transporte de personas. Eso se llamaban vans, ¿sí? O en algunos casos, a esos vehículos también les llamaban vehículos de repartición, porque eso es para albergar mercancías. Tenían ventanas, pero esas ventanas no se pueden abrir, porque solamente es para que entre luz a la parte trasera del minibús. ¿Ok? Y en Bolivia los convirtieron pues en minibuses, ¿sí? En minibuses. Les pusieron asientos y bueno, y entraron facilito como minibuses. Pero no cumplían de acuerdo a normativa internacional. Y hay problemas, y hasta ahora no, seguimos con los minibuses. En Colombia, a los 4x4, que nosotros aquí llamamos como Jeep, es una marca Jeep, pero por la costumbre, para yo transportarme de un lado a otro lado a nivel de un terreno malo, dificultoso, tengo que comprarme un Jeep, decían. Nosotros asociábamos la palabra Jeep con un 4x4, con un todoterreno. ¿Ya? En Colombia tiene una forma interesante de llamar los todoterrenos. Allá se llaman camperos. Camperos. Los camperos, proveniente de campo, ¿ya? Los camperos son vehículos todoterreno, por eso son camperos, ¿no? Y van a ver dentro del sistema, dentro del arancel de importaciones de Bolivia, hay alguna nota referida a los camperos, por sugerencia de Colombia. Y en su momento decíamos, cuando estábamos aprobando, ¿y por qué es campero? ¿A qué llaman campero? Es un todoterreno. Ah, campero. Y decían, un todoterreno, para ser considerado todoterreno, debería medir mínimo 20 centímetros de la tierra hasta su chasis, hasta su plancha, la primera que se ve. Es decir, que tienen que ser altos para ser considerados todoterreno. ¿Sí? Era el primer requisito. Pero imagínense, hay vehículos que son más bajitos y son todoterreno. Y uno tenía que ir a medir la altura primero para que sea aceptado un todoterreno. Yo he visto hasta estos vehículos que se llaman los Toyota Caldina 4x4, pero no son de altura de 20 centímetros, o menos. Siendo un todoterreno, porque así los venden como un 4x4, no podría entrar en la categoría de un todoterreno, por la altura, ¿no? Hay cosas de ese estilo que desde una región, de una zona comercial, como es la Comunidad Andina, una región comercial, a otra región comercial, no es igual. Entonces, el objetivo del sistema armonizado es que tengamos un solo lenguaje al momento de clasificar una determinada mercancía o grupo de mercancías. ¿Ya? Es importante usar adecuadamente el sistema armonizado. ¿Ya? No sé si tienen consultas o preguntas hasta acá. Ay, nos faltan dos más. Dos objetivos más nos falta discutir, que es permitir la recopilación de datos estadísticos sobre el comercio mundial, muy importante, y facilitar la negociación de acuerdos bilaterales o multilaterales, muy importante también. Y esto es para discutir, analizar mucho más a profundidad, son importantes. Me gustaría que para el viernes nos toca, por favor, al empezar, ustedes me digan qué entienden cuando el sistema armonizado indica ese objetivo, permitir la recopilación de datos estadísticos sobre el comercio mundial.
¿A qué se refiere con emitir ese objetivo? Y el último, ¿no? El facilitar la negociación de acuerdos bilaterales o multilaterales. Todo lo que hemos analizado tiene una base para responder estos dos objetivos. ¿Sí? Me gustaría que analicen y vamos a intercambiar opiniones, por favor, para el día viernes. Y también para el día viernes, denle una leidita a lo que es el convenio del sistema armonizado, que son solo 20 artículos. Una lectura así rápida, por favor. Y vamos a intercambiar los principales artículos, también vamos a opinar. ¿Ok? Ya se ha cumplido la hora. No quisiera quitarles mucho más. ¿Alguna consulta que tengan? Adelante. Licenciado, es una consulta respecto a la tarea que nos estaba mencionando a un principio, respecto a las dos primeras nomenclaturas, antes de ser exacto. Eso va a ser para el día lunes, ¿ya? Para el día lunes busquen. Para el día lunes va a ser. Licenciado, le quería comentar. Estaba revisando en el foro y en los foros ya está incluida la tarea, entonces en los foros nomás sería complementarlo, ¿no? Ah, ya. Bueno. Pues no me he acordado. Entonces en el foro. Está en el foro. Okay. Está en el foro. ¿Cuáles son? Ya, entonces, ya, bien. Gracias. No, está bien, entonces ya no la tarea esa, pero sí la tarea del convenio del sistema armonizado, por favor, ¿ya? Denle una lecturita y vamos a hacer un intercambio de opiniones. Vamos a analizar un poquito, no va a ser mucho. Y sobre todo estos dos objetivos también. Denle una lectura a estos dos objetivos y pues, ¿qué entienden sobre esto? ¿Qué tan importante es esto? ¿Ya? Ya, licenciado, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, consulta, pregunta? Ok, entonces nos vemos, Dios mediante, el viernes, a la misma hora. Hasta el viernes, Doc. Hasta el viernes. Muchas gracias, saludos. Saludos. Chao, chao. El viernes, licenciado. Viernes, un gusto. Chao, chao, nuevamente el viernes. Chao, chao.